Buenas noches, bienvenidos sean todos a este su programa, ni más ni menos. Abel Comprés y Arturo Méndez comentan hoy miércoles 18 de agosto de 2021. Hoy día en que el presidente de la República hablará a la nación, no necesariamente tiene que hacerlo, pero lo hará. Y en definitiva nos dirá qué ha realizado, a pesar de que ya prácticamente todos los funcionarios lo han hecho. Él, por su parte, tiene una serie de comerciales que él mismo ha estado grabando de su puño y letra, como dicen, de su propia voz. Muchas cosas que resaltan llama la atención. Más adelante comentaremos a qué nos referimos, pero mientras vamos a dar la bienvenida a Abel Comprés, de los del número de la Milagrosa, de Juan López. Buenas noches, Arturo, y buenas noches. Buenas noches, bienvenido. A los amables televidentes, señores, este es un país muy sui generis, muy diferente a todos los demás. El otro día la tormenta no terminó llegando bien. Ayer anoche se refrescó un poquito, la tormenta, gracias a Dios, en el Cibao no hizo daño, sí, en la parte sur del país sí hizo bastante, y noroeste, en el oeste, hizo algunos daños lamentables, algunos puentes se fueron, hay comunidades que no tienen ahora acceso a la civilización. Vi ahí en las redes un video penoso de una persona que querían llevarla al médico y no podían porque había el río, una crecida de río, no había puente, no había cómo llevarla, y es una situación difícil. Pero hoy en este día está haciendo calor, como es normal en la República Dominicana, y nos queda a nosotros un análisis más de lo mal preparado que estamos como nación para cualquier fenómeno natural. Gracias a Dios que esto fue una pequeña llovizna, fueron Fred y Grace, ambos dejaron muchas lluvias. La gente se sintió mal porque no vino la tormenta. Sí, porque dejaron romo comprado. Claro. Sí, pero hay una debilidad, Arturo. Las instalaciones, los puentes, los pequeños riachuelos, no se le hace una limpieza. Desde los ayuntamientos hasta el gobierno central de obras públicas, si usted está esperando agua, usted se prepara, porque, por ejemplo, usted en su casa va a recibir visitas. Usted sencillamente dice, no, pero espérate, a esta visita hay que brindarle algo. Le vamos a hacer una comida. Usted se prepara. Viene una tormenta, vamos a hacer un operativo de limpieza para que las cañadas, ciertas zonas, ciertos lugares donde se tapona agua, que ya están siempre identificados, porque siempre son los mismos puntos, pues por lo menos se les recoja la basura, se haga un cierto operativo, por lo menos paliativo, aunque no sea una solución definitiva, pero por lo menos que se diga, se intentó evitar el problema. Pero entonces, cada vez que llega una tormenta, vemos las mismas casitas inundadas, la basura que arrastra la crecida de los ríos o cañadas, el mismo problema de siempre, los mismos lugares, los mismos puntos, los mismos damnificados, el mismo problema de que la misma pobreza. La misma situación. Entonces dice, así, no, haciendo lo mismo, no vamos a salir a camino. Sin duda alguna. Pero mira, definitivamente cuando yo decía que la gente se molestó, porque mucha gente dijo que el primo, el general Méndez, sí, le hizo fracasar su fin de semana, porque total no cayó agua, no llovió como se esperaba. O sea, que la gente quería que lloviera duro, como él dijo, sí, que se inundara todo, que llegara mucho viento, que se tumbaran, por ejemplo, cayeran aquí una de las principales fuentes de producción que tenemos en la zona, que son los plátanos, que con cualquier brisita se van, que se inundaran todo, sobre todo porque ha habido mucha lluvia y cuando la esponja está llena, cualquier gota la desborda. Sí. Pero gracias a Dios sí estamos bendecidos, sin duda alguna, porque las dos, una subió mucho, que fue Grace, creo, sí, o Fred, una... No, Fred subió mucho y la otra Fred subió mucho y Grace bajó demasiado. Sí. Y eso hizo
que impactara lamentablemente a Haití en el preciso lugar donde se dio el movimiento telúrico o terremoto. Pero bueno, la nueva que tenemos es de que ha estado avanzando positivamente el asunto epidemiológico. Ahora se denuncia que la variante Gamma, dice el director de epidemiología, Ronald Skiwis, que muestras tomadas entre el número hasta el 15 de agosto, analizados en el Laboratorio Nacional, dieron como positivo una variante que sigue promediando en el país y en todo, sobre todo en Santiago de los Caballeros, también en La Vega y en Santo Domingo, entre otras provincias, aunque en el país se muestra una baja en los casos de coronavirus. Este miércoles se sitúa en 5,36%. Esa variante sigue siendo una preocupación junto al alfa o la británica. Estas variantes gamma de COVID se registran sobre todo en la población más joven, por eso han estado siendo impactados los jóvenes con esta variante, sobre todo, entre otras cosas, porque el joven es más atrevido, usa menos los protocolos de bioseguridad y esto es severo, inclusive han estado muriendo personas. Gracias a Dios que ha estado bajando el porcentaje del coronavirus. El presidente de la República solicitó 45 días más. La gente dice que para qué, y que para qué la mascarilla, y que para qué, si total el coronavirus, para qué no estamos vacunando si tenemos que seguir usando mascarilla. Pero bueno, esas son de las cosas que tenemos que como país tropical representamos. Si tú no tienes algo más, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos vamos a hablar del discurso del presidente y sobre todo ¿qué puede esperar el pueblo dominicano realmente de esta alocución? Pausamos y en breve continuamos. Abel Compré y Arturo Méndez, ni más ni menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, el presidente de la República hablará hoy al país. El artículo 114 de la Constitución de la República establece que el presidente de la República deberá rendir cuentas a la nación una vez al año. No especifica si es el 27 de febrero o el 16 de agosto. Normalmente el presidente lo hace el discurso formal el 27 de febrero ante las cámaras legislativas, o sea, ante la Asamblea Nacional. Y ello ahí hace un recuento de todas las actividades que realizó, sobre todo enuncia cómo ha estado la economía, la macroeconomía, la ejecución presupuestaria, pero sobre todo lo que del año anterior, pero sobre todo propuestas y un ligero recuento de lo que se propone hacer en el año en curso. Los 16 de agosto normalmente los presidentes lo han usado para hacer cambios. Esto lo hacía Joaquín Balaguer, pero desde Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, que no cambian funcionarios, no cambiaron nunca funcionarios, o lo que hacían era que los rotaban, lo hacían cualquier fecha y no necesariamente que la gente esperara en los cambios. Sobre todo ahora pensaban que Luis Abinader iba a inaugurar un nuevo estilo y que habrían movimientos y realmente no ha sido así ni lo será. El aspecto más importante, sobre todo de este primer año, independientemente de que lo que la gente piensa, que los sometimientos, que los escándalos de corrupción, que las denuncias del año pasado, del periodo pasado, y sobre todo que el mismo presidente ha estado de voz diciendo que la justicia independiente está llevando las sanciones, es un error comunicacional porque
mucha gente piensa que en verdad hay justicia. No hay ninguna justicia independiente. Ese Ministerio Público no es independiente de nada porque depende de un decreto. Y el único decreto que hay ahí es el de Miriam Germán, la procuradora, que no se sabe ni siquiera dónde está. Porque Wilson Camacho, director del Pesca, y la procuradora adjunta contra la corrupción son un producto de los gobiernos del PLD, los dos. Los dos iniciaron en el Ministerio Público en los gobiernos del PLD, ambos obtuvieron posiciones que se las ganaron. Yo no estoy diciendo que fue que se las regalaron ni mucho menos en los gobiernos del PLD, o sea que no es nuevo. Pero de todas maneras, el presidente, por ejemplo, a mí me llama la atención. Antes el presidente decía que no había ningún crecimiento económico. ¿Que dónde está el crecimiento económico? Pues yo no lo veo. Y ahora, en un país en recesión, con una crisis económica provocada por la pandemia, el presidente dice que el país creció un 13%, un 13,2%, ahí lo dice todos los días, menos en los canales locales de los pueblos. O sea, aquí hay una serie de manejos que el mismo presidente ha tenido que asumirlo porque nadie estaba creyéndole a los funcionarios y sobre todo a una encargada de comunicación que ella misma no sabe cuál es su función. Pero bueno, vamos a esperar, porque buenas intenciones el presidente tiene. Hay que ver, porque por ejemplo, Hito Bisonó dice, cuando el presidente dice que estamos caminando y que vamos avanzando es porque cuenta con hombres y mujeres. Y la gente le dice, Hito, ¿y la formulita? Porque nunca había estado haciendo a 263 pesos la gasolina, ni cuando el petróleo estaba a 150. Y ahora el petróleo está a $60 y la gasolina está a 263 pesos la prima. Pero vamos a esperar, porque a nadie le conviene que el país ande mal. Eso no es verdad. Mira, tú sabes que la comunicación en la presidencia tiene un rol muy importante. Los presidentes no deben ser sus propios voceros. Principalmente en un país como el nuestro, que no está acostumbrado a que se le hable constantemente como sucede en otras naciones. Ustedes ven, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos constantemente tiene, a veces más de una vez en el día, convoca una rueda de prensa, hay toda una cantidad de reporteros ahí autorizados en la Casa Blanca que están fijos ahí para cualquier momento que el presidente vaya a hablar, no hay que salir para allá, ellos están ahí, ellos cumplen horario ahí. Aquí no sucede igual y la gente no está acostumbrada a que el presidente hable. Pero una cosa es que hable y otra cosa es que sea su propio vocero. Para eso, en la presidencia, en el caso dominicano, el Palacio o la presidencia cuenta con un equipo de prensa. Equipo de prensa que Arturo apuntaba que no se sabe, digamos, dónde está, en qué cabeza, qué estará pensando. Pero el caso es que no va adelante, no lleva la antorcha adelante. Está detrás, como si se tratara de encender una mecha que está en la parte trasera, como si fuera un montante, como dicen, de los fuegos artificiales. Eso es lo que hace normalmente el equipo de prensa hasta el momento de la presidencia. ¿Por qué? Porque no va adelante. Cuando el presidente necesita comunicar algo, para que se sepa, tiene que decirlo Luis Abinader. Y no debe ser así. Debe haber un equipo de prensa. No estamos hablando de comunicadores pagos. No estamos hablando no, estamos hablando de una estrategia de comunicación que le diga al país hacia dónde vamos, cómo vamos, y ir orientando en la nueva política que quieren poner en práctica para que la gente vaya asumiendo ese mandato, ese nuevo mandato, porque cada quien tiene su forma, su estilo, y dice, bueno, el otro trabaja en base a desarrollar, por ejemplo, a construir carreteras, pero otro que dice, no, me gustan más los puentes, porque los puentes son los que realmente viabilizan las ciudades. Y así cada quien tiene su idea, su visión, y de alguna manera influye en cómo se maneja el país. Mira, pero hace falta que la comunicación funcione. Claro. Esa comunicación la comunicación puede ser efectiva en un momento determinado. Tiene que ser acompañada por realidades, naturalmente. Claro, claro. Y cuando no hay realidades,
Hay un experto que tiene Luis Abinader, que era asesor de Leonel Fernández, sobre todo cuando Leonel Fernández acabó con el PRD. Y es lo propio que está haciendo Goicoechea, el colombiano que tiene, que es asesor en comunicación, marketing político de Luis Abinader. Y se entiende que darle a la oposición, en este caso al PLD, puede reeditarle beneficios en momentos en que no tiene otra cosa que hacer. Y a veces resulta, no necesariamente, a veces no se resulta, y sobre todo, como tú señalas, cuando se es muy reiterativo. Fíjense, señores, que lo que estamos hablando es que todos los anuncios, usted nunca había visto eso, el propio presidente que los está haciendo. Usted coge, prende la televisión, prende las grandes cadenas de radio y sale el presidente en un programa de un par de horas 40 veces hablando de diferentes tópicos. El propio presidente. ¿Qué mensaje envía con esto? Bueno, que no tiene un vocero, que no tiene una planificación y que como el presidente tiene una alta credibilidad, que nadie lo duda, sí, claro, se está usando. Ahora, ¿cuánto le puede durar esto al presidente Luis Abinader? Ojo con esto. Vamos a esperar lo que el presidente va a decir, porque concomitantemente con el discurso del presidente, Abel y amigos televidentes, el gobierno ha anunciado una reforma fiscal y no lo ha hecho el gobierno de voz de Luis Abinader, que es su propio vocero, como señalaba Abel atinadamente, sino que lo ha hecho de la voz de Miguel Seara Hatton. Miguel Seara Hatton es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ese se supone que es el estratega, que aunque no es un experto impositivo, prácticamente es el que ha hecho el anuncio. ¿Por qué hacer el anuncio en un momento en que el presidente va a hablar? Miren, señores, todo esto tiene razones de ser. Ahora, mi pregunta es la mejor forma de preparar al pueblo, tal y como señalaba Abel atinadamente, de que el equipo de comunicación lo que debe es preparar a la población en una especie de exhortaciones bien dirigidas para ir sembrando en la psiquis del pueblo la necesidad de la política que se pretende implementar. En este caso, la reforma fiscal. Recordemos que el año pasado, antes de Navidad, nos quisieron dar un zarpazo metiéndonos una reforma fiscal que iba a impactar hasta el salario de Navidad. Un salario que por ley no se puede deducir de impuestos, ni impuestos, nada. Es un salario 13, tampoco es una regalía, es un salario 13 que se establece por ley el Estado Dominicano a todos los empleados, a todo aquel que realiza una jornada y que está en una nómina de trabajo, sea usted empleado público o privado. Eso no pudo materializarse, inclusive encontró gran respuesta en los mismos, sobre todo diputados y senadores PRMistas, y no se pudo dar. Y recordemos que ahí fue que como salida o respuesta a esa situación fue que el presidente empezó a entrarle al PLD y empezó a entrarle a la Cámara de Cuentas, inclusive, y respetando un poder del Estado, que es la Cámara de Cuentas, no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Es un extrapoder que, aunque es electo o elegido, aunque sus miembros son elegidos de una terna que se envía al Senado de la República, es un extrapoder. De ahí fue que el presidente le pidió inclusive la renuncia a Luis Abinader en ese momento. Hay que mirarlo y dice, no, un momentico, no pueden renunciar, porque sabía las implicaciones que podía tener esto. Pero bueno, de ahí para allá se siguió la fiesta para baile. Pero hoy se habla de la reforma fiscal e inclusive tenemos una fotografía ahí de Miguel Seara Hatton y yo quiero que me pongan la fotografía, por favor, porque es una persona que ha vivido de su preparación en
en la economía, la trajo Wilfrido. Y es un economista, si usted puede llamarlo independiente, porque realmente el equipo económico no hay uno solo que sea un cuadro político, o sea, que sea un político del PRM. El gobernador del Banco Central no es político, aunque fue gobernador del Banco Central 12 años de gobierno del PLD consecutivos, 16 años consecutivos, y los 4 de Leonel lo había sido cuando Balaguer. Ahora le sigue porque es un tecnócrata, es un técnico acabado y que ha tenido un éxito rotundísimo en el manejo de la política fiscal del Estado, de la política monetaria, perdón, no fiscal. Y yo creo que el presidente Luis Abinader ha tenido mucho atino en eso. Pero bueno, dice Seara Hatton, parece que la foto no está, que el gobierno actual tiene el desafío de implementar la tan postergada y ahora necesaria reforma fiscal. Es mucho lo que se ha debatido, pero el presidente definitivamente ha estado discutiendo con los sectores esta reforma fiscal. En una entrevista en el periódico El Día dice Seara Hatton que hay que llevar el ITEVI, o sea, llevar el impuesto, el ITEVI, a todos los productos. Ahora, reducirlo. Es algo que sí ha estado proponiendo siempre. Habría que ver, o sea, que todo pague, la leche materna, la leche, todo lo que sea, alimento, medicina, todo pagaría ITEVIS, pero bajaría el ITEVIS. Yo me pregunto, este es el momento en cómo está la economía en la República Dominicana y en el mundo, en un estado, una recesión, con una galopante inflación, o sea, una alza indiscriminada en los índices de precios al consumidor, que es alarmante. Usted plantearle esto a la gente, miren, es verdad que aquí se necesita una reforma fiscal sin parche, porque lo que hizo el PLD siempre, perdón, lo que hizo el PRD, el PRM, el Partido Reformista, siempre han sido parchos fiscales. Una reforma fiscal integral tiene que ver en la forma en que se gasta el dinero. No es reducir el gasto, porque estamos equivocados en momentos en que los países están en la necesidad que está el nuestro. Ningún economista en el mundo recomienda que se reduzca el gasto. No, lo que tiene que mejorar la calidad del gasto. Por ejemplo, un caso, y se me van a disculpar los compañeros del PRM, aquí se habló de reducir las nóminas, y es posible que se hayan reducido las nóminas. Ahora, no hay una institución del Estado, una sola, que esté pagando menos por concepto de nómina que lo que pagaba en los gobiernos de Danilo Medina. Una sola no hay. Una sola. Usted dice, ¿por qué? Sencillo. Porque los compañeritos que han sido sustituidos no se conforman con 15, 12, 15, 20 mil pesos. Hay que ponerle de 30 y 50, y 60 y 70. Y ya no hay nominillas, pero hay unos contratos que no se están pasando por Contraloría, no se están registrando en Contraloría, y le hacen un contrato ilegal. Los contratos en el Estado por más de 6 meses son ilegales, y se lo están haciendo y se lo renuevan. Y hay una disposición del Ministerio Público que no lo pueden hacer por más de 6 meses, y que una disposición, perdón, del Ministerio Público, no, del Ministerio de Administración Pública, que establece que no pueden registrarlo en Contraloría. ¿Por qué? Todas las instituciones, las nóminas han aumentado. El monto, aunque el personal haya disminuido. Entonces, eso te dirá, bueno, un personal muy capacitado, hay que pagarlo bien, está bien. Eso está bien. Ahora, hay que mejorar la calidad del gasto, que era muy malo en los gobiernos del PLD. No estoy diciendo que eran buenos. Muy malo. Muy malo. Se gastaba mucho dinero en disparates. Pero sobre todo, se abultaban muchas compras. Eso es lo que hay que mejorar.
Hay que quitar esas exenciones fiscales que más de 300.000 millones de pesos le regalan a los ricos en este país. Y ahora usted va a venir con que usted le va a poner Itebia hasta la leche materna. Ojalá que tengan mucha visión con eso, porque miren, los meses que nos quedan con una producción agropecuaria diezmada, con problemas de la carestía de la proteína. Los plátanos están baratos, ¿verdad? Pero esperemos que llegue noviembre a ver si los plátanos van a estar baratos. 4 o 5 meses que quedan del año, que no van a ser buenos, porque la pandemia todavía nos queda. Los meses de enero, febrero y marzo, siempre en los años son lentos, en los principios de año. Y esto, la recuperación lo haría mucho más lento. Ojalá que el presidente no se deje meter la cuchara de ese equipo económico que tiene, que son ricos todos, de esos empresarios. Dice Ramón Albuquerque, PRMista, que es tu gobierno de empresarios. Ojalá que no se deje meter la cuchara y que le meta mano a los empresarios de verdad, que esos son los que tienen que pagar. Y los banqueros, ese sector financiero que anuncia que gana 30, 40 mil millones de pesos todos los años, arrancándole el cerebro a los dominicanos. Mira, yo entiendo que tú hablaste de los impuestos, que se iba a igualar. Para nada estoy de acuerdo con que a la leche de los infantes se le coloque impuesto, o un impuesto alto o igual. Mira, porque hay una clase. Discúlpame, pobre, lo que se busca es realmente ponerle Itebia a todo. Ahora ahí todo el mundo sabe que las medicinas, sí, algunos alimentos están exentos de impuestos de Itebia. Claro. Sin embargo, la comunicación paga un 30 y pico %. Sí. ¿Qué es lo que se busca? Poner el Itebia, por ejemplo, el número sería un 10, un 12% a todo. Entonces tú dices, no, yo le estoy bajando el impuesto a los pobres. Tú se lo estás bajando. Cuando tú le vas a meter el Itebia al arroz y a la habichuela, sí, que no pagaban ese 10 o ese 12% o el 15%, o a la leche o a los... Tiempo de hacer negocios. Como yo digo, tiempo de hacer negocios. Hay muchas cosas que fomentan el movimiento económico. Por ejemplo, aquí hay muchas cosas que revisar. El tema de la tarjeta de crédito tiene un interés muy alto. Ahora, por ejemplo, a los bancos le han entregado un dinero y se ha dicho... Es un asalto. Pero los bancos han dicho que se le entregaron a los bancos comerciales para un asunto de un dinero para la MIPYME, para todo, préstamos personales, para el emprendedurismo y todo eso. Pero cuando usted investiga a cómo ese banco le está facilitando ese dinero, que están preñados en cuarto, están llenos de dinero. Ahora se han inventado un extracrédito, una que sé yo cuánto, pero cuando usted le dice a cómo es la tasa, dice a un 60 anual, a un 60. O sea que usted coge 100 mil pesos en un año, va a pagar 160 mil. Eso hay que revisarlo. Un país, una economía no se puede desarrollar, no se puede mover matando a la gente que lo mueve, que así no se hace. Ahí está el sector vehículos. Si esos vehículos, por ejemplo, en este país, muchísima gente quiere comprar un vehículo, los vehículos están por las nubes. Si le dicen, bueno, en vez de 6 años que tiene ahora, vamos a llevarlo a 8. En la República Dominicana usted verá muchísima gente cambiando el vehículo, eso mueve una economía. Usted dirá, va a salir dólares, pero también habrá gente que pueden valerse su propio vehículo porque los que estaban viejos ya van a bajar de precio y usted lo puede comprar. Hay muchas cosas que se pueden manejar para mover una economía y a veces esas reformas fiscales solamente son en base a colocar nuevos impuestos y no a crear nuevos espacios para desarrollo económico, que diría yo que sería lo ideal. Porque en otros países buscan la forma de cómo movilizar la economía para ganar más dinero y usted ve que los impuestos no lo suben. El gobierno tira dinero a la calle, lanza dinero a la calle como quien dice, y sabe que va a capitalizar más impuestos porque si usted, incluso en diciembre, el gobierno da el doble sueldo, o otorga, que sería la palabra correcta porque es una ley y le corresponde, ¿verdad?
Entonces, el gobierno otorga el salario y así los empresarios. Ese salario número 13, la gente lo gasta. ¿Y en qué se traduce eso? De alguna manera, en impuestos. La gente compra ropa, compra alcohol, cambia celular alguno. En fin, cada quien hace lo que quiera con el dinero. Pero al final se mueve la economía y el Estado genera mucho más impuestos. Prácticamente el Estado recupera lo que entrega con los mismos impuestos que recauda. Y ahí está el impuestos internos que tiene cómo se maneja el dinero. Y cuando usted ve el pico en diciembre, dice tú, pero esto es una cosa alarmante. ¿Por qué? Porque se colocó un sueldo adicional. Lo apuntaba a algo de que en tiempos de crisis no es tiempo de bajar el nivel de gasto, sino es de que de hecho se mueva la economía, sobre dinamizar la economía. El gasto de capital. Sí, claro. Es la inversión. Claro. Se invierte. No es dispendio. O sea, hay una política social que debe aplicarse en países como los nuestros y que necesariamente, por ejemplo, ¿qué hemos visto? Las remesas en la República Dominicana y en prácticamente todos los países de América Latina han aumentado. Las remesas son el producto del dinero que manejan, por ejemplo, en el caso nuestro, las personas que viven en Estados Unidos, mayormente en el estado de Nueva York, la Florida, Pensilvania, New Jersey. Pero ¿por qué han aumentado? Inclusive en pandemia han aumentado un 40% respecto a los años normales, que el último año que tuvimos fue el 2019, el año normal. ¿Por qué? Porque el Estado norteamericano ha estado poniendo en manos de los ciudadanos o de las personas que están legalmente y que realizan alguna actividad. Usted tiene su esposa y su hija, y le pone $1,200 en la mano por cada uno de los moradores de ese hogar. Entonces el dominicano protege su familia aquí, lo que tienen a veces es para como invertirlo, para guardarlo de forma de ahorro, pero el gobierno, el Estado norteamericano lo hace para lo que dice Abel, que ese dinero se convierta en gasto, o sea, en adquirir bienes y servicios de consumo que a su vez van a generar una serie de tasas impositivas que, además de que dinamiza la economía porque acelera la producción de bienes y servicios, pone a la gente a trabajar, porque cuando usted demanda bienes y servicios de consumo, hay alguien que lo está produciendo. Claro. Hay materia prima que se está generando y está agregando valor. Pero además, toda esa operatividad genera impuestos. Y de ahí es que sale todo eso. Yo siempre he dicho en los comentarios que los países desarrollados no incentivan el ahorro, incentivan el consumo, porque usted tiene, a través de la seguridad social, usted tiene su futuro asegurado. A través de un Estado solvente, usted tiene un seguro médico, donde no le van a decir que tiene que pagar un copago de tanto y tanto. Mire, usted fue al médico, mire mi seguro, usted se va a cobrar de ahí. Si le faltó, pídaselo al diablo y discúlpeme el término. No le puede decir que le faltó. Y cuando usted va a la farmacia para que le surtan esa receta con su Medicaid o Medicare, a usted se le sirve por completo y no dice que este sí, este no. Porque hay un Estado responsable, solvente, y hay una política de seguridad social garantista de los derechos de los ciudadanos de esa nación. Pero además de eso, usted tiene su vejez asegurada. Si usted perdió su trabajo y usted ha estado pagando un seguro de desempleo, que es el employment, el famoso employment, y usted va, y ni el empleador tiene que liquidarlo, ni nada, usted va y hasta que usted consiga trabajo por un tiempo determinado y le pagan un porcentaje del dinero que usted tenía. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Mantener esa economía bollante, y para mantenerla usted tiene que gastar. Por eso es que aquí, por ejemplo, aquí las tiendas cierran los días feriados y los domingos. En Estados Unidos, en la sociedad desarrollada, esos son los días donde la gente compra y vende. Claro. Porque es el día que usted puede ir de tienda. Claro. Y los grandes especiales se dan en esa especie de día. O sea, ojalá que el presidente sea bien asesorado. Yo no pretendo
ni a ver tampoco que nos consideremos un país desarrollado y que nos comportemos como tal, que debiera ser el ideal de cada uno de los dominicanos, pero que sea iluminado el presidente y que entender que con discurso usted no puede mantenerse todo el tiempo. Que cuando usted empiece a apretar, es un año de gobierno lo que usted lleva y usted va viendo en popa toda vela. Cuando empiece a apretar, usted se va a dar cuenta de dónde que el puerco tiene la manteca. Ojalá que no sea, porque a nadie le conviene que las cosas anden mal. A nadie le conviene. Y hay gente en la oposición que están reclamando cosas que debieron hacer siempre y que nunca hicieron. O cosas que nunca debieron hacer y que le hicieron. Es verdad. ¿Verdad? Pero la gente espera otra cosa también. Y en esa esperanza de la gente está cifrado el bienestar de todo el pueblo. Si tú no tienes algo, nos vamos a la pausa. Es breve. Cuando retornemos seguimos con mucho más. Y el copago, el doble pago de la inscripción, ya tú inscribiste a los muchachos. No me hables de eso. Cuando retornemos, no le cambie. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Bueno, los colegios privados, hubo un proyecto de ley que premió que mucha gente, yo he escuchado inclusive comunicadores decir, que el Congreso aprobó una ley que elimina el pago de la reinscripción en los colegios privados. No se ha aprobado nada. Hay una ley que perimió en la Cámara de Diputados y ahora se está sometiendo a otra ley, pero algunos colegios han quitado la reinscripción preventivamente, pero la carga es mucho peor ahora. Por ejemplo, una joven denuncia que tiene 2 hijos inscritos en un colegio en la capital dominicana. La noticia, dice ella, me cogió desprevenida. En lugar de pagar 10,000 pesos de reinscripción por ambos niños, o sea, 5,000 pesos por cada uno, ahora tengo que pagar 18,200 por concepto de 2 meses por adelantado, correspondientes a agosto y septiembre, pese a que las clases allí inician en la última semana de agosto. A esto se suma un aumento de 600 pesos en la tarifa mensual y me aumentaron la mensualidad de 3,900 que pagaba a 4,500. Y tengo un niño en secundaria que pagaba 4,000, ahora paga 4,600. Es un colegio modesto en la capital. Pues yo tengo una hija que tiene tengo 2 nietos que estudian en el Calazán y hay que pagar 26,000 toletes todos los meses. Por cada uno. Y pagar... Eso no tiene madre. La mujer pidió no ser identificada por temor a represalia de los dueños de los colegios, que le mandan a los muchachos para el carajo, y aquí lamentablemente no tienen ningún control las autoridades sobre nada. Aquí hacen lo que les dé la gana a cada quien. Por ejemplo, y las universidades también, las privadas. Por ejemplo, aquí hay una universidad, yo conozco, no sé si lo están haciendo ahora, pero en una ocasión a una pariente mía le cobraban el carnet todos los años. Sí, claro. Con todos los semestres. Y nunca le daban el carnet. El carnet. Era el cobro. Cuando se iba a inscribir la materia en semestre, ¡can! El carnet. El carnet. Como 250 pesos. Pero nunca lo entregaban el carnet. Pero se lo cobraban. Lo que le interesaba era el pago. Sí. Y entonces, lo otro. no, aquí esto no tiene madre. Entonces, ojalá que esas son de las cosas que usted dice, bueno, los colegios privados siempre se ha tenido que pagar las vacaciones. El que ha tenido hijos en el colegio privado sabe que paga las vacaciones, porque los profesores, los colegios le pagan sus vacaciones, independientemente de que los profesores son mejor pagos casi, bueno, cuando la reestructuración del sistema educativo nacional
los colegios privados tuvieron problemas Claro, pero muchos problemas. con la matrícula de profesores, porque todos le fueron para la escuela pública. Pero al sol de hoy, un profesor en la escuela pública gana más dinero, mucho Pero más que en la no, gana más que el dueño del colegio. Imagínate tú, así, eso. Sin duda alguna. Pero bueno, hay una serie de especies de modalidades de colegios aquí que no son tan caros. En los pueblos los colegios no son tan caros. No sé, aquí hay colegios que son élites en Moca, por ejemplo. Pero no conozco la tarifa. Montserrat está en el María Auxiliadora, que tiene una alianza en los colegios católicos, como el Don Bosco, el María Auxiliadora, con el Estado el Estado asumió a través del Ministerio de Educación esto y se paga una cuota mínima, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y los talibanes, tú te pareces a esa gente. No son blancos. Nada que ver, no tienen los ojos, no tienen los ojos claros, verdes que ellos lo tienen. Míralo ahí. Esos bandidos. Estos tipos volvieron a tomar el poder que lo habían perdido por ahí por el 2001. Tenían 20 años fuera del poder cuando Estados Unidos decidió. Este señor, es el expresidente. Este sujeto es el expresidente. Él dice que está en Emiratos Árabes Unidos, que no tiene ni un peso, que no es verdad, porque dicen las malas lenguas que él se fue con unos vehículos y un helicóptero lleno de dinero. Hay muchas prerrogativas que se dan ahora en Afganistán, que es un pueblo que ha vivido peleando. Señores, los afganos le han ganado guerra a todo el mundo, desde franceses, japoneses, rusos, hasta el Imperio Otomano. Eso no tiene madre. Esa gente han peleado toda su vida, 50.000 años peleando. La existencia de los seres humanos en Afganistán data más de 50.000 años y es peleando. Sacaron a los rusos, sacaron a los norteamericanos, a los chinos. Eso no tiene igual. Peleando con todo el mundo. Y ahora llegan al poder en prácticamente un acuerdo donde Estados Unidos abandona la ocupación que tenía en Afganistán. Le habían matado cerca de 3.000 soldados a Estados Unidos. Y los rusos, los chinos tienen el reconocimiento prácticamente de Estados Unidos, esperan que ese Estado se maneje diferente. Los talibanes son como los gobiernos haitianos, que no respetan ningún acuerdo. No, ¿qué acuerdo ni qué acuerdo? Esa gente no entra con nada. Tú puedes firmar lo que tú quieras con ellos. Ellos hacen lo que ellos les parece. Increíble la situación que se está viviendo. Es una situación difícil. En Afganistán, muy difícil. Ver esos aviones despegando, intentando despegar y la gente subiéndose países en la sala de los aviones. El avión militar que despegó, uno de los aviones militares, tenía 3 veces la capacidad que que tenía. Estaba lo que dicen los libros. Lo que dicen los libros, la capacidad tenía 3 veces la capacidad en peso. Pero así fue, porque la gente entró al túnel del avión, o sea, del aeropuerto, a montarse. A como diera lugar. Hasta en la turbina. Sí, hubo una parte que se cayeron ya volando de otro avión que se. Empezando. La gente desesperada, es una situación penosa porque van a matar a todo el que se congració con ese nuevo gobierno que se había instaurado durante esos 20 años. Esperemos que no sea así, pero ya mataron 3. Hubo una pequeña protesta hoy, en la mañana de hoy miércoles, y mataron 3. Bueno, concluimos por hoy. Gracias a ustedes por mantenerse ahí con nosotros. Mañana estaremos de nuevo aquí, Chesnel Calcaño, dentro de la justicia. Y mientras, para que usted continúe informándose, quédese ahí, que ahí viene Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches.